Hace unos días me compartía un hermano que se encontró con uno de esos hermanos que algún día lo fueron y se congregaban, y hablando pues de por qué no se congregaba, una de las razones que le daba es que los tiempos han cambiado y la iglesia, tal como la conocemos, va a desaparecer, porque ahora ya se trabaja también los domingos y la sociedad ha cambiado mucho. Claro, el hermano se quedó perplejo y cuando me lo contaba a mí me quedé perplejo también. Esa es una de las razones por las que traigo el mensaje que hoy traigo. La otra es porque hace 2 años que no nos reuníamos como iglesia y todos juntos y esta era una buena razón también para traer el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y lo acabo de rematar y de confirmar una introducción que el pastor Ernesto hacía la semana pasada en una reunión de líderes de jóvenes del sureste y que comenzó en su reflexión con la siguiente afirmación: la iglesia no es un lugar al que ir, sino una familia a la que pertenecer. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Pues esa afirmación, el comentario de aquel ex hermano, o vete a saber lo que será, Dios sabe, y el hecho de que hoy, por primera vez, la iglesia se puede ver a sí misma, todavía con mascarilla, todavía no nos reconoceremos del todo seguramente, pero todo esto hace que el Señor me impulsara pues a hablar de la iglesia. Y más aún cuando están delante de nosotros los símbolos del precio que Cristo tuvo que pagar para comenzar a edificar su iglesia. Creo que son razones más que suficientes para traer este mensaje, cuyo título que le he puesto es Nosotros, la iglesia. Espero y deseo que al finalizar este culto, este mensaje, tengamos claro a qué grupo pertenecemos. ¿A los que somos la iglesia o a los que simplemente asistimos a ella? Y que escojamos, guiados por el Espíritu Santo, lo mejor, aquello que agrada a Dios y aquello que va a bendecir nuestras vidas. Acabamos de conmemorar el alto precio de nuestra paz con Dios y el camino que Cristo abrió con su cuerpo entregado y su sangre derramada, para que, como se nos acaba de leer en Efesios 2, 14 al 18, ya no hubiese más un pueblo judío de Dios, sino que todos aquellos que de otras lenguas, razas y naciones, los que nos llaman en la Biblia los gentiles, o sea, tú y yo, en definitiva, pudiéramos ser parte de ese pueblo. El alto precio que Cristo pagó para que así fuera. Él es nuestra paz, que de los 2 pueblos, dice lo que se nos ha leído, ha hecho uno. La iglesia de Jesucristo, unida ante el Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, sigue escribiendo el apóstol Pablo en el versículo 19 de este capítulo 2 de Efesios, nos va a decir 4 cosas muy importantes sobre la iglesia. Y lo primero que nos dice en ese versículo 19 de Efesios 2 es lo que no somos en la iglesia. Lo que no somos en la iglesia. Es importante. Lo era en aquel momento que Pablo lo escribió, sin duda, pero el Espíritu sabía que a lo largo de los siglos seguiría siendo importante entender lo que no somos en la iglesia. Dice, ya no sois extraños ni extranjeros. Los que tenéis la versión Reina Valera en la cabeza, extranjeros ni advenedizos. Yo sé que a algunos os sonará más. Ya no somos ni extraños ni extranjeros. No debe escapársenos que a los cristianos del primer siglo y a los que Pablo escribe, pues se tuvieron que reunir en Cristo judíos y gentiles. Y no se nos debe escapar lo incómodo que sería para unos y para otros estar los gentiles con esos raritos judíos que tienen sus ritos y sus leyes, tal, y para los judíos estar con estos incircuncisos.
porque compartían iglesia. Cristo lo hizo posible, pero era sin duda algo incómodo. Y con el paso de los siglos ya no tenemos entre nosotros ese problema. No hay judíos y gentiles, aquí todos somos gentiles, por tanto, en ese sentido no hay problema, espero. Pero sí ha habido y sigue habiendo algún problemilla en este sentido. Porque el problema de judíos gentiles del origen se desplazó hacia culturas diferentes, razas diferentes, pueblos diferentes, generaciones diferentes e incluso denominaciones religiosas cristianas diferentes. Y ahí tenemos la tensión en algunos lugares del mundo entre blancos y negros. Iglesias de blancos, iglesias de negros. Siglo XXI, ¿eh? Ahí tenemos europeos con sudamericanos. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Ahí tenemos, y de hecho, iglesias que a veces aman mucho eso de lo propio, muy autóctonas, e iglesias pues muy étnicas de cada uno de los países que llegan y que se juntan. Ahí tenemos bautistas con pentecostales, ahí tenemos jóvenes con mayores, ahí tenemos muchas maneras de sentirnos extraños o extranjeros. Pero la palabra de Dios afirma que en la iglesia del Señor, esa por la que Cristo hizo la paz con su sangre, no hay extranjeros ni extraños. Y aunque socialmente se ha normalizado y a veces influye en nuestra manera de pensar e interactuar dentro de la iglesia, es absolutamente contrario a lo que la iglesia es y a cómo nos hemos de poder sentir en la iglesia del Señor. Pues en nuestro texto de hoy, la palabra nos dice que en la iglesia ya no somos ni extranjeros ni extraños. Y el mismo Pablo, escribiendo en Gálatas 3:28, va más lejos todavía, diciendo que en la iglesia ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y lo que en este sentido no es la iglesia, hermanos, ha de ser algo palpable. Algo que en lo que trabajar nuestros prejuicios y manías, para que ningún hermano en la fe de Cristo se sienta ni haga sentir a los demás como un extranjero ni como un extraño. Pues como termina diciendo Pablo a los Gálatas, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. La identidad de la iglesia, por la que Cristo entregó su vida, hace posible, debería hacer posible, superar esas extrañezas y ese sentimiento de extranjero que alguien podría llegar a tener en ella, tanto porque viene con ese prejuicio o tanto como que pueda que los que aquí estamos le hagamos sentir de esa manera. No es así la iglesia del Señor. Luego nos dice Pablo a continuación lo que sí es o lo que sí somos como iglesia. No somos extraños ni extranjeros, pero entonces ¿qué somos? Dice el texto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso sí somos en la iglesia. Santos junto a otros santos en unidad e igualdad delante del Señor. Porque nuestra posición como santos delante de Dios es en todos un regalo de la gracia de Dios adquirido por la fe en Jesucristo. Y puesto que no es mérito de ninguno de nosotros, todos compartimos el mismo derecho, o sea, ninguno, de ser considerados santos. Compartimos el mismo derecho todos, ninguno de ser considerados santos, sino que solo por la gracia de Dios es que hemos sido hechos conciudadanos con los santos. Esto nos dará la humildad y madurez necesarias para convivir en paz unos con otros, porque en la práctica, es verdad que en la práctica sí hay quienes son más dóciles que otros a la palabra y al Espíritu de Dios. Es verdad. Y eso a veces es lo que nos hace sentir a unos más santos que a otros, lo que hace que el propio Satanás se valga de esas circunstancias para poner a unos a mirar por encima del hombro a otros. Recordad, el derecho de ser santos lo tenemos todos en la iglesia del Señor, pero ninguno por mérito propio, sino solo por la sangre de Cristo.
Y cuando llega ese momento en que uno realmente trabaja y deja trabajar al Espíritu en su santidad personal, en su crecimiento personal, entonces esto debe tener en nosotros una profunda madurez y ser llevado con madurez y ser llevado con mucha humildad, de manera que se cumpla en nosotros lo que Pablo escribe a los romanos cuando llega ese problema en la congregación, donde unos evidentemente maduran más que otros, unos evidentemente invierten mucho más en su santidad que otros. Dice Romanos 15, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros para gloria de Dios. Aparte de las tensiones judío-gentil, había tensiones santos y más santos. Y el apóstol dice, no, cuando tú seas más santo, si de verdad lo eres, entonces asóciate a los débiles, ayuda a los débiles, no te agrades a ti mismo, sino edifica a aquel que es menos que tú. Solo así se manifestará en la iglesia lo que también somos junto a todos los santos. Dice el apóstol que somos miembros de la familia de Dios, hijos de un mismo Padre y por tanto hermanos los unos de los otros. Echa un vistazo a tu alrededor, por favor, echa un vistazo a tu alrededor. Salvo alguna excepción que solo Dios conoce, y tal vez uno mismo, son tus hermanos. Son tus hermanos. O sea, tenemos un mismo Padre, hermanos. Guapos, feos, guapas, feas, todos. Todos. Sí, porque mirarnos, pues enseguida los ojos interpretan lo que ven. No, da igual. Hermanos, hermanas. En la iglesia de Cristo solo hay hermanos y hermanas, y evidentemente quienes llegan a ella y aún no lo son, pero bendito sea el Señor que llegará ese momento también. Hermanos los unos de los otros. De manera que las convocatorias a reunión de toda o parte de la familia, de la iglesia, son un privilegio que celebramos junto a nuestros hermanos en la presencia de nuestro Padre, para que Él se alegre y para que Él sea glorificado. Hermanos, de manera que las tareas encomendadas por el Padre a todos sus hijos se reparten entre todos para no dañar nuestras relaciones. Los que somos padres aquí, que somos muchos, ¿qué nos parece cuando uno de nuestros hijos, si es que tenemos más de uno, es obediente y hace cosas y el otro no hace? Y el que hace dice, es que siempre soy yo el que lo hace. Pues eso que nos resulta infantil y casi cómico, también ocurre en la iglesia del Señor. Porque hay muchos hermanicos y hermanicas que parece que la fiesta no vaya con ellos. Parece que todo lo que el Señor nos encomienda, o lo que nuestro papá nos encomienda, eso es para otros. No, es para todos los hermanicos. Porque si no llega el hermanico y la hermanica con toda la razón del mundo, papá, que es que este no pega ni chapa, es verdad. Hermanos, tengamos idea de lo que somos, porque habremos de actuar en consecuencia. De lo contrario, a lo mejor es que decimos ser y no lo somos. A lo mejor, o mejor dicho, a lo peor. Cada uno reflexione. Necesitamos, ante las tareas encomendadas por el Padre, ponernos cada uno a hacer nuestra labor para agradar al Padre y para que el mundo vea cómo le amamos a Él y cómo nos amamos entre nosotros, o lo que es lo mismo, que somos una verdadera y muy buena familia, y además, como ninguna otra familia, porque además, somos eternos como familia. Así que, como veis, el pastor Ernesto tenía razón la semana pasada cuando dijo aquello de que la iglesia no es un lugar al que ir, sino una familia a la que pertenecer. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Y por tanto nos reunimos con ella y nos servimos unos a otros en ella y servimos a Dios y al mundo junto a ella,
como la mejor de las familias que es, con el mejor de los padres que existe y los mejores hermanos posibles. Pues todos tenemos en común, todos, que hemos sido comprados y adoptados al mismo precio. No se ha pagado por ninguno de nosotros más, ni por ninguno de nosotros menos. Si no entendemos así lo que es ser iglesia, las convocatorias para cualquier cosa no son recibidas como un privilegio, sino como una carga o imposición para las que nunca tenemos ni ganas ni tiempo. Y como consecuencia, no crecemos nosotros. Y además podemos estar entorpeciendo el crecimiento o desarrollo que la iglesia debe tener. Y que es ser, como sigue diciendo el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así se desarrolla la iglesia. Aquí Pablo usa la figura de un edificio del que cada creyente es una piedra que junto a las demás constituye el verdadero templo de Dios. Así lo afirma también 1 de Pedro 2:5, cuando dice: también vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eso es la iglesia. Así se desarrolla la iglesia. ¿Y cómo se produce esa edificación entre esas piedras vivas que cada uno de nosotros somos en la iglesia del Señor? Por medio de lo que apóstoles y profetas nos han enseñado y que ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras. Algunos de aquí han confundido los términos y intentan levantar la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero en el sentido jerárquico, ¿no? Y entonces la iglesia se levanta sobre apóstoles y sobre profetas. No, Pablo no dice que se levante la iglesia o se edifique sobre apóstoles y sobre profetas, como algunos practican y tienen a bien o mal hacer. El apóstol está diciendo sobre el fundamento que enseñaron a apóstoles y profetas, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Siendo Cristo Jesús, dice el apóstol mismo, la piedra angular. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. La piedra angular, claro, nosotros que somos modernos sabemos ya de ladrillos, yeso, ladrillos, cemento y poco más. Pero antes se construía de otra manera, Antes se ponían, incluso sin cemento, es maravilloso. Supongo que algunos lo habréis podido ver incluso de cerca, otros tal vez no. Pero a mí me impresionó muchísimo el acueducto de Segovia. La primera vez que pasé por ahí me quedé impresionado, que tenga 2000 años aquello y que no haya ni una gota de cemento, porque tiene la piedra angular bien puesta y sobre ella se soportan todas las demás. Qué ilustración tan maravillosa de lo que Cristo es en la iglesia. El fundamento que Cristo pone a la iglesia. Qué maravilla. El mismo apóstol Pedro, nombrando al profeta Isaías, refiriéndose a Jesucristo, dice: mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Ese es el fundamento sobre el que se edifica cada una de nuestras piedras, cada uno de nosotros como piedras vivas de la iglesia del Señor. La iglesia es la que tiene en cada uno de sus miembros una piedra viva edificada sobre lo que de Jesucristo nos han enseñado apóstoles y profetas. Porque solo, versículo 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando. Todo el edificio bien armado se va levantando. Y él mismo en el capítulo 4 de Efesios va a seguir diciendo: por su acción, la de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así es como es edificado. Y así es como cada piedra ha de interactuar, puesta sobre el fundamento que es Cristo, para ser edificada. ¿Y alguien puede explicarme cómo va a ser edificado quien no se une y reúne con las demás piedras del edificio? Quien ignora
lo que los profetas y apóstoles dicen de Cristo o enseñan de Cristo? Quienes ni sirven a otros ni junto a otros en el nombre de Jesús. ¿Alguien me puede explicar cómo pretende ser edificado y ayudar a la edificación quien no hace nada de esto? Yo lo explicaría de esta manera. Quien así actúa ni es edificado ni ayuda al desarrollo de la edificación. Estos son los que van a la iglesia de vez en cuando, pero no pertenecen a la iglesia, ni son iglesia. Incluso, y esto es lo más triste, aunque figuren en la nómina de la iglesia. Ser iglesia no es un derecho que te da ni siquiera un pacto firmado, como aquí hacemos. Ser iglesia es saber que es tu identidad, saber que has de ser edificado junto a los demás sobre el fundamento que es Cristo. Y eso tiene que invitarte a ser y actuar de cierta manera también junto a quienes son, como tú, iglesia. Y si esta palabra de hoy nos confronta con la que está siendo, de hecho, nuestra relación con la iglesia, y llegamos a la conclusión de que no coincide con lo que Pablo está explicando, hoy es un precioso día para que esto cambie, para que nos unamos de verdad a las piedras vivas con las que Dios está edificando su templo en esta tierra, para que dejemos de pensar en la iglesia como un lugar al que venimos o no venimos, y experimentemos lo que es ser iglesia y pertenecer a ella, cumpliendo junto a nuestros hermanos con los objetivos de Dios para su iglesia, que como termina Pablo diciendo en este texto de Efesios 2, son para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eso es lo que Cristo está pretendiendo hacer contigo y conmigo. Y no lo puede hacer ni lo quiere hacer por separado, sino juntos. Juntamente, dice, sois edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Para esto somos edificados como la iglesia del Señor, no para hacer cosas como un fin, sino como la consecuencia de la presencia de Dios en medio nuestro. No venimos a hacer cosas por Dios en la iglesia, sino que Dios, que está en medio de la iglesia y es el fundamento de ella, nos impulsa a hacer cosas. El hecho final visiblemente es el mismo, pero delante de Dios, quien cumple la voluntad de Dios, no es quien viene a la iglesia a hacer cosas, sino que desde la iglesia, desde su pertenencia a ella y en obediencia a lo que Dios manda, hace cosas. Ya digo que el fin visualmente es muy parecido, casi el mismo, pero delante de Dios la voluntad de Él se cumple en aquellos que junto a otras piedras vivas escuchan la voz de Dios y obedecen juntos la voz de Dios. Un grupo de hombres y mujeres diferentes, apartados por Dios, que en definitiva es lo que significa la palabra santo. Diferente y apartado por Dios y para Dios. Eso es ser santo. Y Cristo ya ha conseguido que Dios nos vea así. Y haremos bien en ser eso y parecerlo cada día más para su gloria. Hombres y mujeres diferentes, apartados por Dios para hacer la diferencia. Pues como morada del Espíritu Santo, el carácter, los dones, el poder y el amor de Dios se manifestarán en nosotros. Si es verdad que somos morada del Espíritu Santo, todo lo que hay en Él, su poder, sus dones, todo eso, su carácter, se manifestará en nosotros. Y a través de nosotros, en toda nuestra manera de vivir. Cuando estamos en el rol de trabajador, de empresario, en el rol de estudiante, cuando estamos en el rol de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de hermano, en cualquier aspecto de nuestra vida, el ser una piedra edificada juntamente con las demás como morada del Espíritu Santo va a tener como consecuencia en todas las áreas de la vida que se manifiesten ese carácter, esos dones, ese poder y ese amor de Dios en nosotros. Para eso está edificando Cristo su iglesia en este mundo con una proyección eterna, en contraste con todas las demás cosas que somos o hacemos con y para nuestra carne, y que un día morirán con nuestra carne. Como advierte 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues como Jesús mismo afirmó,
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o la muerte no prevalecerán contra ella. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás perecerá, pero la iglesia permanecerá. Por tanto, por lo que hemos visto que no somos en la iglesia, por lo que hemos visto que sí somos en la iglesia, por cómo se desarrolla la iglesia y para lo que Cristo la está edificando, que nada ni nadie nos impida unirnos a ella y reunirnos con ella las veces que sean necesarias, todos juntos o en pequeños grupos, aquí, por Zoom o tomando un café. Únete, reúnete, sé iglesia con tus hermanos, sé edificado con tus hermanos, tal como Dios pretende, como Cristo pretende. Porque si nuestra única relación con la iglesia es venir al culto algún domingo que otro y siempre que no tengamos algo más importante que hacer, es porque aún no hemos comprendido que la iglesia no es un lugar al que venir, sino una familia a la que pertenecer. No venimos a la iglesia, somos la iglesia y actuamos en consecuencia. Quien se avergüenza de ello o no lo desea es porque no ha experimentado el inmenso privilegio de ser iglesia, de pertenecer a la familia eterna de Dios, de estar siendo edificados en toda nuestra manera de ser, pensar y actuar sobre el fundamento de Cristo, enseñado en las Escrituras por apóstoles y profetas. Quien se avergüenza de ello o no participa en ello es porque no ha comprendido que la iglesia es tan valiosa que por ella se ha pagado el más alto precio que jamás se pagará por nada ni por nadie, para que quien por la fe en Jesucristo entra en ella no se sienta nunca más ni como extraño ni como extranjero, sino como un igual a sus hermanos, aquellos hechos santos por Dios y miembros de pleno derecho de la familia de Dios. Me gustaría orar al Señor, hermanos. Padre amado, te doy muchas gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos bendices grandemente, Señor. No hay pandemia, Señor, no hay guerra en el mundo que pare tu amor, que pare tu gracia y que pare, Señor, el que tú añadas a tu iglesia, los que han de formar parte de ella y ser edificados en ella. Gracias, Padre Santo, por todos los que hasta aquí has unido y has reunido, y gracias por aquellos que están llegando, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te glorificas, Señor, y nada ni nadie lo puede impedir. Bendito eres, Padre. Bendecimos estas vidas que se han puesto en pie, Señor, para que sean recibidas aquí, Señor, y se sientan ni extranjeros ni extraños entre nosotros. Ayúdanos también como iglesia a que esto no ocurra, Señor, a que ningún prejuicio, Señor, a que ninguna manía pueda apartarnos de ser lo que tu palabra dice que es tu iglesia, Señor. Es un lugar de brazos abiertos, donde las personas somos transformadas por la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra. Oh Dios, gracias por las vidas que has traído a este lugar en este momento, por aquellos que añades a tu pueblo, Señor. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder ser un edificio que tú sigues edificando y haciendo crecer. A ti sea toda gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.